Bueno, ¿cómo les ha ido el día de hoy? ¿Cómo les fue en su desarrollo de su actividad diaria? Pues bien, doctor, gracias. ¿Qué Gracias a Dios, tanto, bien, doctor. qué tanto hicieron el día de hoy? Leer, profe. ¿Qué tanto leyeron? Ya casi terminan con el libro. Pues estábamos leyendo lo del libro y también unas sentencias de penal. Hay de todo un poco. Ah, bueno, muchas saludes a la doctora de penal. Bueno, ya casi todos me imagino que se estarán reintegrando a su actividad laboral. Su gran mayoría ya están yendo a trabajar. Sí, doctor, ya. No, doctora, nosotros sí todavía no nos toca ir a trabajar y parece que nos alargan el tiempo en la casa porque ya nos están informando sobre cambios que van a haber en la plataforma laboral y todo esto y cosas que van a implementar para la plataforma y la reunión es el 15 de noviembre, o sea que alargan la situación porque es que la verdad estamos casi que llegamos nuevamente a otro pico pandémico. Sí. Miren nomás en Europa cómo está la situación, doctor, están otra vez entrando en cuarentena. Bueno, pero Buenas ustedes, noches. buenas noches, supongo que ustedes son funcionarios del Estado y, y pues se pueden dar ese lujo, ¿no? Porque al fin y al cabo las instituciones públicas funcionan con el presupuesto nacional y de todas maneras a las personas jurídicas y a las personas naturales eh, no nos eximieron del pago del impuesto de renta, de los impuestos de prediales, los impuestos de vehículos. Entonces, pues como tienen ese presupuesto nacional, pues se pueden dar ese lujo. Pero ¿qué me dice entonces para las empresas privadas que no tienen ese presupuesto y tienen que salir a producir? Y esa producción que es la construcción de elementos, de la producción el tema de la materia prima, la transformación de la materia prima, tener que salir a hacer las producciones para que hayan ventas, porque si no hay ventas, ¿cómo se sostiene la economía de este país? Entonces ahí, pues, ese es realmente algo que eh, la Constitución política habla de los derechos de la igualdad. Entonces, pues se dio resultado que mientras los juzgados estaban cerrados por el tema de la pandemia, los funcionarios devengaban su salario y los abogados litigantes en la calle aguantando hambre. Y eso es lo que está pasando, que el Estado no se ha puesto también la mano en el corazón de, de la parte de los litigantes, toda la parte de la rama, trabajando a marchas forzadas, a medio ritmo, en las casas, las sedes administradoras de justicia están cerradas, no ingresa personal, muy pocas las audiencias que hacen. Y los funcionarios, pues obviamente ellos tienen su trabajo y devengan su salario,
y los abogados litigantes que dependen de esas audiencias, dependen de esos fallos para obtener esos porcentajes por la ganancia o la pérdida de los procesos, entonces están ahí a la deriva porque no tienen ningún beneficio, no tienen ningún respaldo de ninguna institución nacional ni internacional. ¿Cuántos abogados han tenido que cerrar sus oficinas, recoger sus 4 palos y mirar a ver qué hacen con ellos? Porque no tienen cómo subsistir. Es muy poco el trabajo. Algunos sobrevivimos porque fuimos, por lo menos el caso mío, pues yo siempre, al darme cuenta que el tema del litigio es bravo, porque eso es muy bravo, eso es un mercado persa, es un mercado de oferta y demanda, es un mercado de rapiña, donde pues cada quien tiene que producir para llevar su diario vivir a su casa. Entonces, mientras uno le cobra por un proceso penal 5 millones de pesos, habrán otros abogados que cobran la mitad y se llevan los clientes, se llevan los negocios independientemente de qué trabajo puedan hacer. Entonces, obviamente, uno tiene que mirar cómo estabiliza su negocio con contratos de asesorías con la industria, con las personas jurídicas y hubo muchos contratos que yo tenía de asesorías jurídicas con personas jurídicas que los cancelaron porque dijeron, doctor, no tenemos cómo pagarle, porque uno cobra una cuota mensual y la gente dijo, no tengo con qué pagarle, entonces no tengo con qué pagar los trabajadores, no tengo con qué pagar el asesor jurídico, pues me tocará batirme solo, mirar a ver qué hago, o cuando lo necesite, cuando llegue la gran problemática que se está viviendo, la cantidad de demandas de tipo laboral, pues ellos mirarán cómo se reactiva. Entonces, ese es un tema que realmente ya hay demandas constitucionales, ya hay abogados que toda la vida se han dedicado a demandar el Estado eh, por este tipo de situaciones, porque pues si uno se pone a demandar el Estado, pues uno pierde mucho tiempo y uno lo que necesita es producir negocios porque uno tiene que pagar arriendos, tiene que pagar servicios, tiene que pagar mercado, tiene que pagar combustibles, tiene que pagar transporte, entonces uno tiene que mirar a ver qué negocio es lo que le produce para el diario vivir. Pero hay abogados en este país dedicados exclusivamente a, a demandar al Estado por todo este tipo de situaciones. Entonces, en esas andamos, mi querida dama. Entonces, pues, mientras unos aparentemente gozan, otros están sufriendo, pero de una manera atroz. No solamente aquella persona, aquel obrero, aquel trabajador que no lo reciben en la obra de construcción para trabajar, sino hay profesionales hoy día que están aguantando hambre y sus familias también, producto de esta pandemia, porque aquí no se le puede echar la culpa absolutamente a nadie. Esto es un problema de la naturaleza que nos tiene azotados, pero hay unos que están sufriendo más que otros. Eso sí es la verdad. Entonces, pues, cuando hay audiencias y hay trabajito, pues alguna plata llegará porque uno de todas maneras pues llama al cliente y le dice, prepárese que vamos a tener una audiencia virtual y por lo menos tráigase algo de plata como para el almuerzo. Entonces, ya el cliente se da cuenta que hay activación, entonces él algo de plata trae. Pero si el proceso está cerrado, llama al cliente, doctor, ¿qué ha pasado con mi proceso? No, señor, qué pena, pero es que esto está cerrado, no hay pronunciamiento del juez no notifica, el juez no
no hay notificación, el proceso no arranca, el proceso no hay impulso procesal porque mientras que el juez no notifique para cada actuación judicial, pues uno no puede hacer nada. Entonces, es un tema muy largo y aquí se manifiesta en esta clase de sindicatos la desigualdad, no solamente de los obreros, sino de los profesionales, porque yo no conozco un colegio de una asociación, un colegio de abogados que muchos de ellos están afiliados, son funcionarios de este colegio, más que todo atiende para los abogados litigantes en derecho penal, pero pues que haya realmente un apoyo, no lo hay, porque yo conozco el presidente de ese colegio y pues él lo que hace es buscar beneficios económicos más para él que para realmente sus agremiados, sus afiliados. Yo, por ejemplo, cuando él me invitó a eso, yo le dije que no estaba interesado, que no me interesaba esas asociaciones porque eso realmente no lleva a ningún Pereira. Por ejemplo, para esta época, hace un año, los grandes penalistas del país como Cancino, como Francisco Canosa, como Iguarán, como ese sector, diferente a Lombana, diferente a Granados, la otra parte, la otra orilla del río, y crearon un colegio de abogados litigantes en derecho penal. Y al caso dejaron entrar a la junta directiva a abogados que no fueran de la línea de ellos. No, simplemente ellos armaron su colegio, trajeron muchos abogados para que participaran como asociados, lo utilizaron como carne de cañón para que se pudiera constituir como tal el colegio de abogados litigantes, pero los beneficios de pronto ellos van a pedir algunos auxilios a las ONG internacionales, pero ahí no dejaron entrar a ninguno, a nadie, que no, eso ya estaba montado de ellos, de ese grupo de abogados buffet prestigiosos, dueños de universidades y abogados del común, no los dejaron ingresar. Y es hoy, después de un año, y no se sabe qué actividad hayan desarrollado. Entonces, eso realmente las asociaciones de profesionales del derecho no han tenido éxito en este país, justamente porque no hay unión, y la unión hace la fuerza. Y ahorita nos dimos cuenta que estamos totalmente desamparados. A nosotros nadie nos protege, nadie. La ley no nos protege, el Estado no nos protege. Y nosotros no pudimos ir a hacer cola con esos damnificados porque nosotros no somos estrato 1 o 2. Nosotros por nuestra condición profesional somos estrato 3 y unos con tinte 4. Pero ese es un disfraz de una economía de pobreza. Andrés García, por favor, su audio. Andrés García. De una economía de pobreza, y eso es lo que manifestaban, que ese tipo de gente, o sea, nosotros que tenemos estrato 4, pero que no tenemos trabajo y que ya nuestros recursos se acabaron, entonces no tenemos ninguna protección. Es muy triste contar esto en estos momentos tan difíciles, pero esa es la realidad. No es solamente aquellas personas del común que les hicieron la cuarentena, que no tienen plata, esos obreros que si no, la gente de la economía informal, que si no sale a vender los dulces, si no sale a vender los bolis, si no sale a vender las flores, no come. Los abogados es lo mismo, a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros tenemos que abrir nuestras oficinas todos los días a la expectativa
que lleguen los clientes, que lleguen los negocios, que lleguen las cuotas iniciales para poder sostener nuestros negocios, porque es que los negocios de los abogados litigantes son negocios pequeños. En una cuota inicial le pueden dar a uno 1 millón de pesos para un proceso penal. ¿Cuánto se demora el proceso penal? Nomás en el solo arrancón se puede demorar unos 2 meses para que de pronto se llegue a una conciliación. Si se resuelve en la conciliación y la compañía de seguros quiere pagar, fabuloso, porque en un mes más adelante, 2, 3 meses, ya uno tiene algún dinero de esa indemnización. Y si no se llega a ningún acuerdo, el proceso puede durar de 4 a 5 años. Y en un proceso de 4 o 5 años donde una compañía de seguros haga un reconocimiento de 20 millones de pesos, por ejemplo, y el abogado cobre el 30%, son 6 millones de pesos. ¿Cuánto duró el proceso? 6 años. Se ganó el abogado 1 millón por año. Y eso realmente no equivale ni a 100.000 ni a 150.000 pesos mensuales. Entonces fíjense ustedes que tampoco es que el negocio del abogado litigante sea la gran cosa para uno poder sobrevivir. Uno se crea ese sofisma de distracción diciendo yo soy abogado litigante, soy independiente, no cumplo horarios, no tengo nadie quien me mande, pero sostener una oficina no es fácil. Créanmelo que no es fácil. Y ahora con esta pandemia la situación fue brutal porque mucha gente pensó que con el simulacro de Claudia se iban por 4 días. Cuando empató eso con la cuarentena que ordenó el gobierno, todo el mundo se vino de para atrás porque los cogieron sin plata, los cogieron sin dinero, porque esto de los abogados litigantes, al igual que los taxistas, es comiendo y asando. Es muy difícil que la gente tenga unas reservas guardadas ahí, unos capitales guardados ahí, que diga es que yo tengo la cantidad de plata guardada en el banco. A veces es mentira. Hay abogados que salen a la calle sin palbus y de eso los podemos ver frente al Ministerio del Trabajo, o los podemos ver en las URIs, los podemos ver en el Hernando Morales, parados por ahí esperando que lleguen los negocios. Porque esto no es fácil. Esto no es fácil por la cantidad de abogados que existen. Son muchísimos los abogados que existen. Entonces, es una situación que es bien difícil para el gremio de los abogados. Pueda que para otros sectores profesionales no. Por ejemplo, los contadores, pues los contadores ahorita llegó la época buena de ellos, que es hacer todas las declaraciones de renta para personas naturales y personas jurídicas. Cada declaración de renta no deja de valer 200.000 pesos. Y ahí tuvieron durante 4 meses haciendo declaraciones de renta, que ese es el negocio de ellos. Ahora, hacer las declaraciones de renta para las personas jurídicas, ahí tuvieron trabajo permanentemente. Entonces, mis queridos amigos, esa es una narrativa. Tampoco nos vamos a tirar al Transmilenio, por favor, no se vayan a tirar hoy viernes al Transmilenio, ¿no? Porque se raspan las rodillas. Tenemos que seguir adelante y pedirle a la divinidad que esto pase y que se reactive la economía total, porque qué diciembre tan duro que le espera a mucha gente va a ser un diciembre muy duro, pero duro es duro, acostumbrados a grandes cosas, tras de que, por ejemplo, en el mes de diciembre, si uno no sabe coordinar bien la parte económica, los juzgados lo cierran tipo 15, 16 de diciembre y vuelven y los abren por allá hasta el 15, 16 de enero
y durante ese mes de vacaciones no entra un peso. Hay plata para todo el mundo, menos para los abogados. Y eso lo he vivido yo en carne propia. Uno llama a un cliente que tiene que pagar las cuotas de lo que se convino durante el periodo y le dicen a uno, ay doctor, qué pena, ¿será que le puedo pagar en enero? Es que ahorita en diciembre con tanto gasto. Y hasta que un día me tocó decirle a un cliente, venga viejo, pero es que acuérdense que también los abogados también comemos y los abogados también tenemos derecho en diciembre. Y se puso como bravo porque ellos creen que es que uno está súper sobrado de plata. Ok, alguien levantó la mano, ¿quién sería? No, yo, doctor. No, es para lo que usted decía, todos los que tenemos negocios pequeñitos, esto de la pandemia nos afectó brutal, independiente que sea abogado o no, prácticamente todos los sectores económicos se vieron demasiado afectados. Y esto, Pero, el golpe económico fue para todos, pero para la brutal. mayoría, ¿no? Sí, brutal, Yo brutal. por lo menos estaba haciendo fuerza para que no tocara ir a la universidad porque estamos un poco cortos de dinero. Bueno, por ejemplo, en universitaria, ustedes tienen la facilidad de que, por ejemplo, si no tuvieron plata para pagar este módulo, lo están viendo y si el próximo módulo los pueden nivelar económicamente, pues ahí cuadran y van avanzando, de tal forma que no va a haber un traumatismo desde el punto de vista académico, porque pues la universidad se autosostiene con esas cuotas, o sea que los que pagan puntualmente sostienen a los que pagan de forma irregular. Entonces ahí van uno de la mano del otro hasta salir adelante, porque la política de la universidad es decir, cuando lleguen a hacer el consultorio jurídico, ahí los paran y tienen que estar al día en materias y financieramente. Y si van a presentar el proyecto de grado, la misma vaina, tienen que estar. Entonces, ahí es realmente donde llega lo pesado, porque hay gente que llega muy colgada de plata y hemos visto cómo personas tienen que llegar con 20, 25 millones de pesos porque dicen, yo ya hice 8, 9 semestres de derecho, yo no voy a perder mi tiempo. Entonces se rebuscan el billete como sea, van y pagan y ese es el beneficio que autosostiene la universidad. ¿Por qué las otras universidades están de capa caída? Así hagan descuentos del 20%, porque ellos dicen, el estudiante tiene que traer el valor del 100% del semestre y si hace el descuento, si le hacen el descuento del 20%, entonces menos el descuento, pero tiene que traer la plata una sobre otras. ¿Cuánta deserción hay? Muchísima. Tengo amigos, tanto profesores como estudiantes, por ejemplo, de la Gran Colombia. Profe, yo no puedo estudiar, a mí me toca aplazar el semestre, porque yo no tengo 4 o 3 millones de pesos para pagar. Yo no tengo la plata porque yo durante este periodo yo no devengué nada. Los profesores, aquellos profesores que eran profesores de hora cátedra, los sacaron, dejaron a los profesores de planta que asumieran cursos de por ejemplo, en la Gran Colombia los cursos eran por ahí de 35, 40. Les acomodaron 2 cursos de 80 y allá no tienen esa costumbre. En Universitaria de Colombia, aquí le meten a uno como ahorita. Tengo 95 estudiantes en la lista y tengo que darle clase a los 95. Y si no me gusta, pues hermano, detrás de Alejandro Niño hay 40 o 50 hojas de vida esperando que otros sí lo van a hacer. Entonces a uno le toca mirar cómo se bate, tener una muy buena competencia, sacar toda la garra profesional, todo lo que uno sabe de la docencia para poder sacar adelante estos cursos y tener contento a 95 estudiantes, porque esa es la satisfacción. ¿Cuánto le vale este curso a los Moreno de Caro? Póngale que paguen
le vale como 60 millones de pesos. Ustedes valen 60 millones de pesos, más o menos mal contados, para la universidad. Y a uno escasamente le pagan por ahí 1.500.000 por aguantarse 95 madrazos todas las noches. Entonces fíjense ustedes que por eso ustedes siempre tienen la voz cantante. Ustedes siempre son las personas más importantes dentro del grupo por el peso pesado económico que tienen. Entonces, ese es nuestro sentir del día de hoy. ¿Quién más quiere compartir? Alguien levantó la mano. Bueno, bien. Vamos entonces a reanudar nuestro temario del día de hoy, y habíamos dejado los derechos de asociación y negociación de los servidores públicos. Es bien importante que para nosotros entrarle a este tema tenemos que hacer una gran diferenciación entre los servidores públicos y los empleados y trabajadores públicos. Es bien importante que nosotros tengamos identificado esta gran diferencia para nosotros entrar a mirar más adelante las condiciones sindicales de los unos y de los otros. Entonces, ustedes esto ya lo saben, esto ustedes ya lo conocen, esto ya ustedes se lo debieron haber explicado los docentes expertos en este tema de derecho administrativo. Ustedes ya lo debieron haber visto, pero yo prefiero recordárselo para que le podamos entrar al tema que vamos a tocar. Entonces, los servidores públicos son aquellos que tienen nombramiento por resolución. Llega una persona a cualquier entidad pública, por ejemplo, llega un médico a un hospital y a él lo contratan como médico del hospital y le hacen el nombramiento por resolución. A partir de ese momento que tiene el nombramiento por resolución, es un servidor público. Y tiene unas condiciones completamente, tiene un régimen especial. Los servidores públicos tienen regímenes especiales, tanto para el tema de seguridad social, para el tema de prestaciones sociales, para el tema de la contratación. El tema disciplinario es totalmente diferente. Los servidores públicos, por ese nombramiento que tienen. Por ejemplo, los profesores del distrito que están nombrados por resolución, ellos tienen una serie de garantías desde el punto de vista de la seguridad social, porque a través de su sindicato ellos pueden exigir las condiciones de salud que necesitan los profesores. Por ejemplo, tienen las mejores clínicas, los mejores especialistas, no pagan cuotas moderadoras, el servicio de medicamentos, no tienen que ir a hacer esas colas tan terribles como uno ve ahí en las esquinas, que son colas terribles. Uno pregunta, venga, ¿y ustedes qué están regalando ahí? No, es que aquí estamos esperando que nos den el acetaminofén y el ibuprofeno. El tema de las incapacidades, por ejemplo, que tienen que
hacer como la inscripción de la incapacidad que le da la IPS. Entonces, estos servicios de los servidores públicos a nivel del magisterio es algo que vale la pena. Y así sucesivamente con el resto de los servicios públicos, de todos los servicios que tienen estos servidores públicos, son de buena calidad. Que la gente se queje porque estamos en el país del Sagrado Corazón, donde todo el mundo se queja por todo, porque aquí a nadie tienen contento, porque no lo tienen contento aquí a nadie. Si a mí me dan algo, yo pido que me den más de lo que me dieron, porque así somos nosotros, porque cada persona es un mundo diferente, nadie es igual a nadie. Entonces, estos servidores tienen esas connotaciones. Por ejemplo, los profesores dicen que ellos tienen un retiro forzoso a los 70 años. En el gobierno del presidente Samper, a los profesores del distrito les dieron media pensión. A partir de eso, los que completen su tiempo de servicios tienen media pensión. Entonces tienen media pensión por Samper. Tienen la pensión de vejez. Y pueden seguir trabajando hasta los 70 años. Entonces, una persona un trabajador, una persona que llegó, una mujer que llegó a los 57 años, completó las 1.300 semanas, se pensiona, puede seguir trabajando, o sea, que tiene prácticamente 3 salarios para devengar. Entonces, ellos lo han denominado el tiempo del ganancia, porque tranquilamente de los 57 años a los 70, pues ya los hijos estarán terminando las carreras profesionales, muchos ya estarán terminando las especializaciones, porque las cooperativas que ofrecen estas entidades del Estado son grandiosas, son de una, mejor dicho, el hijo de un profesor que no estudia es porque no quiere, o porque el papá es muy vago, tiene muchas deudas, tiene muchos compromisos. Bueno, pero Codema y Canapro son cooperativas que lo que prestan es plata para que los hijos se eduquen. Y eso lo digo yo con causas suficientes, porque educar a un muchacho hoy día no es fácil, vale mucho dinero. Y esa es la satisfacción del deber cumplido. Esa es la herencia que uno le deja a su hijo, la buena educación. Entonces, eso gracias al tema del nombramiento por resolución. Pueden durar muchos años y qué difícil es que los destituyan, a no ser que hayan justas causas. Claro, obviamente, pero no es con la misma facilidad que pueden terminarle los contratos a los empleados o trabajadores públicos. Estos que vamos a denunciar ahora tienen un contrato laboral. Miren la gran diferencia, contrato laboral. Esa es la gran diferencia. Por eso yo, qué noche le pregunté a una estudiante de este salón qué forma de contratación tuvo. Si era por nombramiento o era por contrato laboral. Porque también podemos tener otros que se pueden denominar contratistas estatales. Y estos contratistas estatales son
los famosos contratos de prestación de servicio. Estos primeros nombramientos por resolución están en vía de extinción porque el Estado no se quiere comprometer con nadie a pagarle prestaciones sociales ni seguridad social. ¿Por qué aparecieron entonces ahora en la pandemia los famosos OPS para el servicio médico? Órdenes de prestación de servicios, que los podíamos quitar de acá más bien y ponerlos aquí abajo para que nosotros, como este es un tema laboral, necesariamente necesitamos recordar, porque esto ya lo debieron ver ustedes en su clase anterior, pero es muy importante que nosotros lo recordemos ahora. Ahora bien, los que lo saben lo están recordando. Los que lo están viviendo en carne propia no lo desmienten. Y aquellos que ni lo han visto, ni lo conocen, ni lo viven en carne propia, y lo estamos identificando ahora para entrar a mirar cuáles son las condiciones desde el punto de vista sindical. Entonces, ahí vemos cómo aparecen los contratos de prestación de servicios, porque es que el nombre correcto que le dan, el nombre correcto del contrato es contrato civil de prestación de servicios. Por eso cuando yo les decía que el contrato de prestación el contrato civil de prestación de servicios no es un contrato laboral, no es un contrato laboral, es definido porque es de la jurisdicción civil. ¿Cómo hago yo para que el contrato de prestación de servicios se me convierta en un contrato realidad? Porque tengo que hacer la fusión del contrato civil de prestación de servicios con el contrato laboral, siempre y cuando reúna los tres elementos para que exista el contrato laboral. Y una vez se fusione, el juez, solo el juez, lo declara el contrato realidad. Es ahí donde nace el famoso contrato realidad, la fusión del contrato civil con el contrato laboral. Pero es el juez de la República el que define si existe el reconocimiento de ese contrato civil de prestación de servicios a un contrato laboral y se denomina el contrato realidad. De lo contrario, por se, es un término del derecho romano, por se, que significa por sí solo. Por sí solo el contrato de prestación de servicios no se convierte en contrato realidad. Por sí solo no se convierte. Hay que demandarlo ante el juez ordinario. Otro ejemplo por se, ¿cuál es? La ley dice en el artículo 64 que la terminación del contrato sin justa causa, el empleador se hace merecedor al pago de una indemnización equivalente a 30 días por el primer año. Chao, tío, que gracias. Bueno, saludos. Abajo. Bueno, chao. 30 días por el primer año y 20 días por el año subsiguiente. Por se, el empleador no lo va a pagar. Se necesita presentar la demanda ordinaria laboral para que el juez, a través del material probatorio que presente el empleado, pruebe que fue despedido
de forma injusta, le terminaron sin justa causa el contrato. Por ejemplo, una persona que tenía protección a la estabilidad laboral reforzada. ¿Por qué? Porque lo despidieron cuando estaba en estado de incapacidad. A una mujer que es despedida en estado de embarazo. Es que ella la despedimos porque ella no nos avisó. No necesita que ella avise que está en embarazo para que le sostengan el trabajo. Es menester que el empleador solicite al Ministerio de Trabajo, dice al inspector, el permiso para ser despedido. Pero los inspectores, el ministerio no se da ese permiso. ¿Por qué? Porque inmediatamente, si yo estoy defendiendo a una mujer en estado de embarazo y el ministerio le dio el permiso al empleador para despedirla, de inmediato yo formulo una queja ante la Procuraduría para que hagan una investigación disciplinaria al funcionario que lo hizo. Y no creo que el funcionario le vaya a gustar mucho, porque si es un funcionario, si es un servidor público, mire que está en peligro su nombramiento, con un agravante, que los servidores públicos responden por sus propios actos y responden por la indemnización que le toque pagar al Estado. O sea, repiten contra el funcionario. Mientras que una persona natural no, yo respondo por mis actos, no más. A mí no me van a condenar doblemente, pero a ellos sí, porque así lo dice la Constitución Política de Colombia. El funcionario responde por sus actos y por el daño y perjuicio que le ocasione al Estado si le toca pagar unas indemnizaciones. Entonces, fíjense, mis queridos estudiantes, que este tema nos abarcó un suficiente recuento para interpretar lo que nosotros necesitamos definir desde el punto de vista de los sindicatos. Entonces, estos sindicatos de los servidores públicos o de los empleados o trabajadores públicos se rigen por el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia, pero tienen unas excepciones. Estas excepciones son que los trabajadores de todo el servicio oficial, con excepción de los miembros de las fuerzas militares, el ejército y el cuerpo de la fuerza pública de cualquier orden, no se pueden agremiar, no pueden tener, no pueden estar, no pueden hacer sindicatos. Esa es una de las excepciones. Dentro de eso, entonces, tenemos las funciones de estos sindicatos. Estudiar las características de las respectivas profesiones y las condiciones de trabajo de sus asociados. Ya vimos nosotros que existen unas modalidades de sindicatos. Entonces ellos se pueden agremiar, se pueden asociar, no agremiar, se pueden asociar de acuerdo si es un sindicato, por ejemplo, de profesores, si es el sindicato de los ferrocarriles, si es el sindicato del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, ellos buscan su grupo y van haciendo el tema de sus afiliaciones. Independientemente de que los unos tengan una profesión y los otros tengan otras profesiones, pero pueden hacer un sindicato de empresa. ¿Por qué? Porque pertenecen a la Secretaría de Educación, los servidores públicos, porque pertenecen a la Fiscalía, porque pertenecen a la Procuraduría, ¿sí? Pertenecen al INPEC. Entonces, decíamos que, por ejemplo, en el INPEC, yo
La semana pasada compartía con unos funcionarios del INPEC y ellos me decían en el INPEC pueden haber tranquilamente unos 18, 20 sindicatos. Entonces yo les decía, entonces, ¿qué hacen? Se reúne un parche de 25 agentes, de 25 funcionarios y arman su sindicato, claro, claro, y así funciona. Ese es el combo que arman. Así es sencillo. Y así sucesivamente van armando esos sindicatos, porque como la ley establece unas condiciones y mientras se cumplan esas condiciones y sean acordes a la ley, pues no les van a negar. Y si les inadmiten el sindicato, les dicen por qué razón les inadmitieron el sindicato y tienen el tiempo suficiente para presentar la corrección, para subsanar. Es como una demanda. Una demanda laboral, uno la presenta, la radica, el juez tiene un tiempo para calificarla, para sustanciarla, y si el juez la inadmite, saca un auto diciéndole, se la estoy inadmitiendo por estas cosas, y le dicen a uno puntualmente por qué se la están inadmitiendo. Y en el auto le dicen, le damos 5 días para que subsane estos temas, so pena de rechazo total, o sea, de archivo. Y ahí entonces nace un término jurídico que se llama la preclusión, que es el tiempo judicial que tienen las partes para corregir la demanda. Ahí aparece la preclusión y le dicen, tiene 5 días. Si el abogado o el dependiente o el mismo trabajador llega el día 6 a presentar la subsanación de la demanda, pues el juzgado se la recibe, el despacho la recibe, se la reciben en baranda, con la completa seguridad que el próximo auto le sale rechazo de la demanda y le archivan el proceso. ¿Por qué? Porque el juez bobo sería de admitir una demanda cuando tiene ya una falla en la admisión. Cuando llegue a presentarse, si sigue adelante el proceso en la notificación y va uno a contestar la demanda, uno mira que en la subsanación fue presentada de forma extemporánea, se presenta el tema de la preclusión. Es lo primero que uno le plantea al juez como una excepción previa que se tiene que anular la demanda. Tiene que haber un acto de nulidad en lo actuado y dice uno por qué razón. Y eso es lo primero que entra a resolver el juez en el tema de la demanda. Asimismo pasa en el tema sindical. En el tema sindical tiene el mismo procedimiento. De modo pues que es muy difícil que un sindicato a la larga no sea aceptado dentro del ministerio. Entonces, tenemos esa prerrogativa de ver cómo se puede con una facilidad constituir el sindicato. Lo difícil es uno convencer a las 25 personas para que tengan firmeza, solidez en la Constitución, porque la gente le da pánico, le da miedo. El miedo que la gente siente es que los vayan a destituir o que vayan a perder el empleo. ¿Por qué? Por todas las obligaciones que uno como padre de familia tiene. Los hijos, el alimento, el arriendo, los créditos, ese tipo de cosas es lo que a uno le da miedo, quedarse sin trabajo, porque es muy difícil ahorita uno poderse ubicar en alguna parte. No es fácil, no es fácil. Hay personas que dicen, es que yo soy joven, soy profesional, soy abogado, a mí en cualquier parte me reciben.
No crea, no es fácil. Ah, es que yo tengo amigos políticos. Vaya a ver si ese amigo político de verdad le va a ayudar a volverse a ubicar. Es muy difícil. Conozco casos en que se las dan de guapos y después los ve uno tirando aro en la calle. Entonces no es fácil ese tipo de situaciones. ¿Quién iba a hablar? Bueno, nadie. Dice además que dentro de esas funciones de los sindicatos es asesorar a sus miembros en la defensa de sus derechos como empleados públicos, especialmente los relacionados con la carrera administrativa. Era lo que la compañera ayer nos explicaba, la dificultad que tiene para un funcionario público perder el empleo. No es fácil la destitución de ese empleado. Mientras que el particular no, el particular, si hoy amaneció el jefe destapado y quiere sacar a 3 y 4, pues lo sacan y se van. En este tema de los servicios, de los servidores públicos, no es tan fácil como uno quisiera. No es tan fácil, porque necesariamente aparece el sindicato y aparece todo ese proceso disciplinario, que no es tan fácil para que destituyan a una persona. El sindicato representa en juicio ante las autoridades de los intereses del servidor. Entonces, ahí nace que los sindicatos o tienen un departamento jurídico constituido dentro del sindicato, porque hay muchos miembros, muchos afiliados del sindicato que son abogados y pueden prestar su servicio, y hay otros sindicatos que contratan abogados de confianza externos para que ellos asesoren a sus trabajadores. ¿Quién paga los honorarios de esos profesionales del derecho? El sindicato. Entonces uno negocia con el sindicato. A uno lo llaman y le dicen, doctor, es que tenemos este problema con este trabajador que fue destituido y necesitamos ver la posibilidad de que haya un reintegro. Uno negocia directamente los honorarios con el sindicato y el sindicato es el que va a pagar, y ahí es donde esos sindicatos tienen que hacer, es lo que decíamos, la búsqueda de esos recursos económicos para autosostenerse, porque de pronto las cuotas sindicales que autoriza el trabajador que se las descuenten por escrito de la nómina, de pronto son muy poquito dinero para sostener el sindicato, porque un juicio, por pequeño que sea, no deja de estar valiendo entre 5 y 8 millones de pesos, por pequeño que sea, no deja de estar valiendo esa plata, porque como no es mecanismo de procedibilidad uno hacer la conciliación. Entonces yo, por ejemplo, no pierdo tiempo, porque haciendo una conciliación en derecho laboral me voy a demorar por lo menos un mes. Y en ese mes ya tengo admitida la demanda, ya tengo notificado al empleador si me va bien. A ver, Orlando, adelante. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Yo he entendido que, digamos, el sindicato, ellos manejan un fondo, ¿no? Sí, sí, señor. Digamos, pues, digamos, eso es como para, digamos, para ayudas, digamos, cuando de pronto necesitan un abogado o algo así externo. Sí, Sí, señor. para eso lo manejan, ¿cierto? Sí, sí, Digamos. señor. Ok. Digamos como También para autosostenerse para en los autosostener. temas de las huelgas, porque ustedes Ok. ven que cuando se declara la huelga, ellos hacen unos cambuches al frente de la empresa, y pues todo eso tiene costos. Que las personas hagan los turnos de vigilancia, el café,
el chocolate o el pan o lo que, todo eso tiene unos costos y salen son de esas cuotas que pagan los afiliados. ¿Y tienen alguna cuota mínima para, digamos, para el fondo? En el estatuto, si tú te acuerdas, se establece cuál puede ser la cuota. Pueden decir, equivale a, por ejemplo, el 30% o el 20% de un salario diario mínimo mensual vigente. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, 30.000 pesos es el salario diario. Y si le dicen a uno que le descuentan el 20%, serían 3 por 2, 6.000 pesos. 6.000 pesos de ese salario es lo que le van a descontar a uno mensual. ¿Sí? Es que eso Ok, no es profesor, mucho. gracias. Eso no es mucho. Eso uno cree que es una fortuna, ¿no? Pero hay personas que dicen, no, yo no me quiero afiliar al sindicato porque con lo que me descuentan me alcanza para un pack de leche, para 6 bolsas de leche, por ejemplo, lo pueden decir. Entonces, yo no voy a dejar de tomarme 5 cervezas al mes por afiliarme al sindicato, que eso es una alcahuetería. Así lo pueden decir, porque así lo he oído decir en la tienda. Gente que dice, yo no voy a dejar de tomar cerveza por afiliarme al sindicato. Así lo dicen de una forma jocosa, pero así lo dicen. Pero no es que sean unas cuotas muy altas, porque puedo decir 15, 20.000 pesos al mes. Y con eso se autosostiene. Los sindicatos también presentan los memoriales con respecto a los temas relacionados con el acoso laboral que se puedan presentar. Ustedes saben que el acoso laboral no es solamente el irrespeto que pueda ocasionar el empleador, sus directivos, sino también ese acoso laboral que se puede presentar entre los miembros de trabajadores. Y es muy duro. Mire que el trato que se dan los trabajadores entre sí es un trato cruel, despiadado. Por ejemplo, cuando se trata de una discriminación por la raza, por el credo, por la condición social, aquellos que pertenecen a, a las organizaciones eh, de las lesbianas, de las otras organizaciones, es muy duro y es muy cruel. Y entonces ahí es donde el sindicato pues tiene que intervenir para que administrativamente el empleador se pronuncie frente al reglamento interno, reglamento laboral, reglamento de trabajo que tengan y haya un pronunciamiento. Porque vamos a decirlo así tajantemente. En nuestro sindicato tenemos a un afiliado que es afrodescendiente, un afrocolombiano. Ustedes ya saben de qué estoy hablando. Y resulta que la demás gente hay una discriminación terrible, tenaz, frente a este hombre por su condición. Si estuviéramos en los Estados Unidos, donde el derecho es consuetudinario, esas personas, por el irrespeto que le están haciendo a este afrodescendiente, van directamente a la corte y pueden ser encarcelados. Porque acuérdense que estos afros sufrieron terriblemente el episodio de la esclavitud. Entonces, en este derecho consuetudinario, que es el derecho de la costumbre, ellos son muy protegidos, terriblemente protegidos. Si uno por equivocación va y le dice a un afrodescendiente, hola negrito,
Eso es como tirarle 25.000 madrazos y el tipo de una lo denuncia a uno ante la corte. Así de sencillo, lo llevan a la corte a uno y lo judicializan. Aquí uno le dice que hubo negrito, que hubo Nietzsche, que hubo parcero, mi pana, porque son los términos de cariño y al mismo tiempo a veces son términos desplicentes que le está uno ocasionando algún problema. Entonces ahí es donde entra el sindicato a través de sus memorandos, sus memoriales, solicitarle respetuosamente al empleador que intervenga en ese tipo de vulneración del acoso laboral. ¿Mm? ¿Alguien quería hablar? Sí, señor, yo, profe. Dime. En cuanto a lo que usted decía del servicio de salud de los maestros, que es tan bueno, tiene que ver mucho el sindicato, porque ellos tienen siempre en la IPS que les presta el servicio, ellos siempre tienen un delegado del sindicato ahí, para que cualquier queja que tenga un maestro, Sí, que no la atienden bien, de una. y como ellos van renovando cada año Sí, señor. o sea, la IPS, por eso es tan bueno. O sea, lo digo porque mi mamá es maestra. Sí, mira, Siempre, y Wilmer, eso, mejor dicho, ellos ponen una queja a su sindicato, que no lo atendieron hoy, y al otro día ya le tienen solucionado todo, sí, o a los Wilmer, 2 días. pero fíjate que ni siquiera es con la IPS, porque la IPS es el tercero que presta el servicio de salud. Es directamente con el contratista, con la EPS. Ahí está, Sí, con el contratista. ahí aparece, un veedor del contrato, ¿cómo se llama? Un interventor del contrato. Y esos interventores del contrato son los del sindicato. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. Yo llego a la IPS a pedir mi servicio médico y no me atienden. Pues el canal es quéjese a ese comité y le juro, como lo dijiste ahorita, que en menos de una hora ese funcionario ya lo tienen en la camilla con el médico atendiendo. Es así, es así. O sea que lo que tú dices no se cae, no se cae su peso, a diferencia del Sí, doctor, o sea, particular. máximo En los particulares, al veamos otro día ya los le tienen solucionado particulares. todo. Listo, Wilmer. ¿Quién más quería hablar? ¿Orlando? ¿Huitrago? Bueno, Yo, profe. No, doctor. José, Leonardo, adelante. Sí, sí, profe. Es otro puntico referente a lo que mencionaba ayer en la clase de esta empresa de Ternín Colombiana. Sí. Yo pues tuve la fortuna de trabajar 5 años, del 88 al 94. Ah, ok, Y, ok, y pues también las actividades, las cuotas sí es muy mínima, hacen eventos deportivos. perfecto. ¿Tú También, conociste la sede social del barrio Las Delicias? yo quedé campeón de ping-pong ahí en un Ah, torneo que bueno, mi hermano, y ahí se lo hice. Los domingos qué eran chévere, allá y qué hubo chévere. personal de administración Sí, también. sí, sí. Teníamos la sede vacacional de Tocaima, mucho más barato, muchos Ah, beneficios con esas ok, cuotas pequeñitas que ok, pagaba uno. ok. Pero Sí, qué qué maravilloso. maravilla. Sí, Sí, qué doctor. chévere que se reafirme el concepto del docente, porque muchas veces la gente cree que uno habla por hablar, pero qué rico. Eso me parece, me orgullece de ver que estamos en lo que estamos. También dice que se promueve la educación técnica general de sus miembros. Claro, eh, hay sindicatos que tienen convenios con instituciones de, eh, mm, de técnicas laborales, donde dicen que pueden ir los miembros del sindicato a, por ejemplo, hacer técnicas en seguridad social, en temas de técnicas laborales, eh, en criminalística, como hicieron muchos de los que están hoy día estudiando derecho. Y es una forma de que estos miembros sindicales
tengan su propia formación, porque hay muchos miembros que ni siquiera son bachilleres. ¿Y cómo les parece a ustedes, mis queridos estudiantes, que Universitaria Colombia tiene colegio? Y para los mayores de 60 años van y estudian y el bachillerato es gratis. Y obviamente, pues, hay personas de 60 años que están empezando a estudiar la carrera profesional. Y hemos tenido satisfacción del deber cumplido con estudiantes mayores de 65 años, mayores de 60 años que se gradúan como profesionales del derecho. Y yo en alguna reunión del comité académico, yo les decía, es que estos adultos mayores no son competencia para los abogados jóvenes. Yo les decía, por ejemplo, sale un adulto y él no es competencia laboral para mí como abogado litigante. No son competencia, porque ellos lo que hacen es lograr una satisfacción personal. Soy abogado. Puede que litiguen en algunas cositas, como puede que no lo hagan, porque ya son pensionados o porque es que el litigio es bravo. El litigio no es para todo el mundo. Esos juzgados comen gente, esas barandas de los juzgados comen gente. ¿Y qué me dice ir a las fiscalías? Eso sí que come gente. Eso sí que es bravo. Eso es para gente que tenga el pantalón bien puesto. Vayan a cualquier seccional de fiscalía y ustedes ven cuál es el trato que les van a dar. Eso no es tan fácil. Eso no es fácil. Y muchas veces sale el fiscal como me han salido a mí varios, sobre todo en la provincia. Ya me salió un fiscal en Funza. Me dice, ¿es que usted es abogado penalista especializado? Y le dije yo al señor fiscal, dígame dónde dice que para yo poder litigar en derecho penal tengo que ser abogado especializado. Yo tengo que conocer el derecho penal, tengo que conocer el código y tengo que conocer el procedimiento, pero no me dice que tengo que ser especializado. Y el fiscal como que se dio cuenta que estaba hablando con uno que sabía y entonces como que le bajó a la temperatura, porque así es como despachan a la gente. Porque llega mucho abogado nuevo, recién egresado, que le gustó el derecho penal porque tuvieron muy buenos profesores, se enamoraron del derecho penal y la mano de palo que les dan en las fiscalías y en los juzgados penales es bravo. Aparte de la rudeza con que llegan esos abogados de las aseguradoras y con la rudeza con que llegan los abogados de la contraparte, porque son abogados viejos que llevan muchos años litigando, que son abogados mañosos, de aquellos que dicen que más vale maña que fuerza, a ver a dónde lo hacen caer a uno, dónde le ponen la trampa para hacerlo caer a uno, como me pasó a mí, que me dice el abogado de Flota Blanca, no doctor, pero es que usted sabe que usted puede a través de un proceso civil cobrar los daños y perjuicios. Claro, yo lo puedo hacer, pero es que el civil no da cárcel, mientras que el penal sí da cárcel. Y si yo saco mi demanda, si saco mi denuncia penal y la cambio por una demanda civil, me van a perdonar ustedes, pero tengo huevo. Y le gané el proceso al tipo. Y cuando me despedí, cuando la aseguradora me pagó la indemnización, le dije, le agradezco mucho la enseñanza que tuve con el doctor Masuera. Y le demostré
que el derecho penal es más efectivo que el civil. Muchas gracias. Porque él quería era eso. Abogados con la maña, abogados que tienen la sagacidad. Y eso no se aprende en la universidad. Yo puedo ser un docente que quiero enseñarles a ustedes muchas cosas. El tiempo no me lo da. El contenido programático tampoco me lo permite, porque tengo que reunir un requisito académico. ¿Y dónde aprende uno todo? En la calle, en el juzgado, en la fiscalía, lo que uno escuche, lo que uno vea. La experiencia hace al maestro. Y todos los días nosotros los litigantes aprendemos cosas nuevas. Y uno aquí tiene que aprender lo bueno, lo malo y lo feo. Porque en cualquier momento le toca a uno sacar la garra, sacar la uña. Tiene que sacar la pasta de qué está hecho ese abogado. Y para eso tienes que estudiar, prepararse. Entonces, por eso muchos abogados no les gusta el litigio. Entonces ellos dicen, no, yo prefiero irme a trabajar en una empresa, así me paguen 1.200.000, 1.500.000, tengo mi plata fija y estoy dedicado ahí a contestar derechos de petición o a hacer trabajo de oficina con el título de abogado, pero no más. Entonces esto del litigio, mis queridos estudiantes, es para guapos. ¿Quién iba a hablar? María Eugenia. Yo, Hola. buenas noches, doctor, ¿cómo está? ¿De dónde estaba que no había vuelto a aparecer? Aquí escuchándolo, aquí pendiente de todo esto que es tan importante para todos, porque en realidad todo lo sindical nos compete y todo, cada una de las cosas que le enseñen a uno y uno las aprenda y las escuche, así le parezcan boas, algún día le van a servir, porque todo es como dice el doctor, exactamente. Yo atendí abogados en baranda y sé de los que son buenos y de los que no son buenos, de los que atendían el proceso 8000, de los que atendían a gente importante como a los que no atendían a gente importante, abogados que recién salen de universidades, abogados dependientes. Bueno, y llegan y se vuelven un 8, mejor dicho, no saben cómo presentar los formatos, los memoriales, términos, no tienen no saben ni siquiera revisar los procesos, entonces quedan enredados y empiezan a preguntarle a uno, ay, ¿cómo hago aquí? Empezando porque tienen que hacer la presentación, bueno, tantas cosas, y entonces uno como no los puede asesorar, no los puede orientar, quedan, pero ¿qué hago aquí? Dígame, ¿cómo lo Pero María hago? Eugenia, fíjate una cosa. Frente a lo que tú acabas de decir, no es lo que diga el abogado, sino es la forma, el tonito con que lo pida. Y vamos con el debido respeto. Bueno, iba a decir una cosa, pero mejor no. Uno tiene que saberlo pedir para que se lo sepan dar. Lo que pasa es que a uno en la Perdóneme, fiscalía... María Eugenia. Si yo llego todo empavonado, dándomelas de artista, es más, ni saludo, sino dándomelas de que soy el plus ultra, seguramente María Eugenia me va a decir, a este pobre HP viene aquí a dárselas de mucho y aquí viene a preguntarme vainas. Pero si ese abogado llega con esa sonrisa de a 200, que llega el doctor Niño a las barandas, sonriente, saludando a todo el mundo con esa cordialidad, es muy difícil. Yo no he visto la primera vez que uno pida, perdóneme doctor, tal cosita. Le da ese funcionario, le da a uno la luz jurídica que uno necesita.
porque uno llega con esa sonrisa, con esa humildad, y la gente, uy, qué abogado, qué maravilla, mire, qué decencia. Ya lo atiendo, doctor, con mucho gusto. Y sigue uno leyendo su expediente. Pero lo lee como lo tiene uno que leer, como se tiene que hacer. Y entonces ya uno, escúcheme, es que quiero preguntar tal cosita. Y seguro que le responden a uno las 2 o las 3 palabras claves que le van a orientar, que le van a dar a uno la luz jurídica, porque son ustedes los que le dan a uno la luz jurídica. Y uno tiene que saber lo pedir para que se lo sepan dar. Ese es el término, esa es. Y no hay hombre que no lo pida y mujer que no lo dé. Perdónenme, señoras y señores, pero eso es así. Si yo Sí, llego con grosería me atienden. Y si yo llego amablemente, y si me atienden con grosería, al otro día vuelvo y llego sonriente, hasta que digan, qué berraco este tipo si persevera. Ayer le tiré 20.000 madrazos, yo llego cagado de la risa, pero persevero, porque yo lo que voy es buscando mi luz jurídica, la que no entiendo, la que no comprendo, la que no me ha aprendido y la que tienen ustedes allá debajo de la manga. Es eso, es que no es lo que uno diga, sino el tonito con que lo diga. Ahora sí me entendió, María Eugenia. Sí, uno atiende a los abogados y los orienta en cuanto a los expedientes, aquí está esto, sáquele copia, mire, hágalo así, el memorial, preséntelo ¿Sí ve así, que el sí? formato, pero no puede orientar al abogado en cuanto a la norma, en cuanto a qué aplique, cómo lo aplique, porque eso es prohibido, o sea, es un delito para uno como funcionario colaborarle en eso. Sí. Bueno, listo. Démosle la palabra a José Leonardo nuevamente, o ya José Leonardo no quiere hablar. Pues no, profe, ahí estuvo Bueno, bien. listo. Gracias. Vale, listo. Entonces vamos a continuar diciendo que obviamente los sindicatos están para prestar el socorro a sus afiliados en caso de catástrofes, ¿no? Brindarles ese apoyo a sus afiliados. Igualmente, los sindicatos tienen que promover la subvención de las cooperativas. Y volvemos al tema de esos servidores públicos. Las cooperativas de los profesores, el sindicato de los profesores y las cooperativas quitan y ponen alcaldes en Bogotá. Y ustedes saben que la alcaldía es el segundo puesto a nivel nacional, la alcaldía de Bogotá. Y estos sindicatos y estas cooperativas, a pesar de que no pueden promover, no pueden hacer el tema del proselitismo, pero ellos internamente quitan y ponen alcaldes en Bogotá. Y si no, preguntemos quién puso a Lucho, quién puso a Samuel Moreno. ¿Por qué el polo democrático es tan fuerte? Y sobre todo en Bogotá, con Robledo. ¿Y por qué estaban bravos? Por la cagá que hicieron Samuel Moreno y su bandola. ¿Quién lo nombró? ¿El sindicato de profesores? ¿O ustedes por qué creen ustedes por qué creen que no hay superintendencia de educación? Ustedes miran que hay superintendencias para todos los ministerios. ¿Por qué en educación no hay? Bueno. Es que hay corrientes sindicales poderosas que no permiten que todo lo que diga el Estado les van a comer cuenta. Y son bravos. Internamente ese sindicato también ha tenido todos los problemas del mundo. Problemas en que sacaron a los profesores por más de 30, 45 días a la calle. Hicieron la huelga, salieron a caminar con todos los vejámenes. Y una noche
de efervescencia y calor. Seguramente el Estado los cuadró a los miembros de la junta directiva y al otro día salieron diciendo, la huelga se acabó, ya nos dieron lo que nosotros estábamos pidiendo. Cuando fueron a ver, eran regalías o derechos laborales que habían adquirido en tiempos pasados. ¿Y quiénes fueron los que más se beneficiaron? Los antiguos. ¿Por qué? Porque les vamos a reconocer el 10% de lo que no le habíamos dado, pero se los vamos a dar en 3 o en 4 contados. Y para nosotros los nuevos, ay, no toca esperar porque no alcanzó eso, para todos no hay. ¿Y dónde están entonces los hijos de los miembros de la junta directiva haciendo maestrías y doctorados en las mejores universidades de Europa? ¿Y al caso el papá tiene con qué pagar todo eso? A ver, o que estos niños sindicales viven en la Cabrera y será que ellos ganan más plata que, a ver, no digo más, pero dejo que el pensamiento crítico de ustedes vaya más allá de la lógica jurídica. Y es por eso este país está como está. Y así funciona todo. Entonces, muchachos, aprendamos a no venderle el alma al diablo. Quedémonos con que el conocimiento libera y da poder. Libera y da poder. Entonces, frente a eso, se tienen que promover ese tipo de cooperativas para los beneficios de los trabajadores. Igualmente, como vimos, los sindicatos de Eternit, de Pinturas Móvil, Chrysler Colmotores, todos esos sindicatos fuertes, sindicatos de los profesores, pues ellos también compran sus bienes inmuebles para tener sus oficinas propias, capitalizando su propio sindicato. Dice el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo que los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliego de condiciones. Y aquí me voy a referir a qué es un pliego de condiciones. El pliego de condiciones es una solicitud escrita que los empleados presentan a los empleadores, donde contienen aspiraciones de tipo económico y social. O sea, donde están haciendo, esas aspiraciones pueden ser las mismas pretensiones. En esa solicitud presentan la pretensión. Queremos que el incremento salarial para este año esté con 3 puntos por encima del aprobado por el gobierno nacional. Entonces, si el gobierno nacional aprobó el 4 o el 5%, ellos piden, el sindicato pide que se le incremente 3 puntos por encima para que quedara, si es el 5, quedara con el 8. Si es el 6, quedara con el 9% de incremento salarial. Y eso lo hacen en el pliego de peticiones. Pero los sindicatos de empleados públicos no lo pueden hacer. Pregunta 32 del parcial. ¿Los sindicatos de servidores públicos pueden presentar pliego de peticiones? La respuesta es no. Así es sencillo. En un interrogatorio de parte en un juzgado, lo primero que uno tiene que decirle a su cliente es prepararlo frente a la forma como tiene que contestar el interrogatorio de parte. Y uno lo primero que le dice es, si usted ve que la pregunta es comprometedora y que nos puede dañar las pretensiones que nosotros estamos haciendo, la respuesta suya es no. Es radical, no.
A usted no le pueden preguntar, explique por qué no. Pero si usted dice, no, pero sin embargo, yo lo hice, pues hermanito, está diciendo una negación que entró a ser afirmativa y se tiró el proceso. Entonces la respuesta es no. Los estudiantes de derecho creen cuando les presentan un cuestionario y se ponen a hablar más de la cuenta, creen que llenando 5 o 6 hojas tamaño oficio para la respuesta es la berraquera. Y resulta que la respuesta de la pregunta es tan corta que con más de 3 o 4 palabras es correcto contestar. Entonces, se adornan mucho y creen que adornándose hacen que la respuesta sea más perfecta. Y resulta que le preguntan es, ¿los empleados públicos pueden presentar pliegos de peticiones? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque así lo consagra el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo. Punto, esa es la respuesta. Pero hay gente que se llega y se despliega, se desplaya diciendo, por mucho que escriba, y si lo que escribió no está bien, la respuesta es negativa. Entonces vamos a decir que no pueden presentar. Igualmente no pueden presentar derechos de negociación colectiva. No las pueden presentar. ¿Quiénes? Los servidores públicos. Doctor, ¿pero qué quiere decir convención colectiva? La convención colectiva es la que firma un grupo de trabajadores sindicalizados donde figura cuáles van a ser las condiciones de los contratos laborales para la futura vigencia. Y el sindicato establece cuál es el mejor beneficio que van a tener esos contratos laborales. Ellos pueden decir, queremos que todos los que ingresen a la fábrica ingresen con contratos a término indefinido. No queremos más contratos de mano de obra o labor contratada. Ustedes tienen claridad de lo que estoy hablando, porque eso fueron las clases de contratos que vieron en su clase del módulo anterior. Pero el sindicato puede establecer cuál es el mejor modelo de contrato para la estabilidad laboral de sus afiliados y en términos generales de la empresa, de toda la empresa. Yo voy a decir, para mí, para nosotros el sindicato, le vamos a presentar una negociación colectiva diciendo que el mejor, que el contrato para la próxima vigencia, para el próximo año, va a ser que sean contratos a término indefinido. No queremos contratos de mano de obra o labor o contratos a términos definidos a 3, a 4 meses, no. Y que sean prorrogables, no nos interesa. Entonces, fíjense la fuerza sindical hasta donde tiene esa cobertura. ¿Alguien quería hablar? Elkin o José. Bueno, José Leonardo, baje la mano que se va a cansar. Elkin, adelante. Elkin Yesid, adelante. Qué pena, profe, ya lo bajo. Sí, doctor. Elkin, adelante. Doctor, es que tengo una inquietud, si está amable, usted me la puede resolver. A ver. Si bien es cierto que los sindicatos, en el caso de los servidores públicos, no pueden presentar el pliego de peticiones,
y tampoco la negociación colectiva, uno se preguntaría entonces qué fuerza ejerce este sindicato si casi que pareciera que fuera una figura decorativa. Entonces, ¿cuál es el poder del sindicato de los servidores? Sí, la pregunta es muy buena y entonces ellos buscarán mm, otro nombre que no sea pliego de peticiones o convenios colectivos. Le cambiarán el nombre a lo que vayan a solicitar para que no se les caigan las solicitudes y las pretensiones que van a hacer. ¿Sí me entendió? Porque aquí dentro de lo que vimos ahorita, vimos que los sindicatos de empleados públicos tienen unas funciones establecidas y las analizamos puntualmente una a una dentro de esas funciones, las que queden estipuladas dentro de los estatutos. Porque es que un sindicato no puede ser un combinado de piedra. Un sindicato no puede ser una figura decorativa. Fíjese usted que nomás aquí, por ejemplo, dice que nomás para el tema de poder despedir a un trabajador tiene que tener intervención el sindicato. Entonces ellos le van a cambiar el nombre a esta terminología, pero que en el fondo puede tener ese mismo propósito, que es solicitarle al empleador que a partir de las próximas vigencias los contratos laborales sean contratos a término indefinido. Pero no lo llaman convenios colectivos, no lo llaman una convención colectiva, buscan un sinónimo de convención que no tenga que decir convención colectiva, sino un sinónimo, un antónimo que vaya a representar lo mismo, o le cambian el nombre, pero van a dar la pelea con respecto a este tipo de pretensiones que van a pedir. Bueno. Dice también aquí que los sindicatos de trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de otros sindicatos de trabajadores y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás, pero los sindicatos de trabajadores oficiales que laboren para entidades encargadas de prestar el servicio público que la ley califique como esenciales no pueden declarar o hacer huelgas. Entonces, frente a esta anotación, vemos cómo los médicos que prestan un servicio esencial no pueden hacer huelgas, porque así lo establece el mandato constitucional. Entonces, hay ciertos derechos que tienen los individuos, pero también tienen unas excepciones que no les permite, que no les está permitido. ¿Ustedes se imaginan un sindicato de policías? Terrible.
¿quién controlaría el orden público de una ciudad como Bogotá? ¿Ustedes se imaginan que los médicos del Hospital San José o bueno, La Misericordia o hospital de un pueblo hagan una huelga? ¿Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que los médicos de los hospitales dicen, es que llevamos 5 meses que no nos han pagado? Y la gente dice, ¿por qué no hace una huelga? Porque el Estado no se lo permite, porque no está permitido, porque así lo dice la norma, que todos los prestadores de servicios públicos que la ley los clasifique como esenciales, no puede declarar y hacer la huelga. Nosotros vamos a hacer un estudio jurídico la próxima semana, donde vamos a entrar en profundidad de todo lo que estamos viendo, pero vamos a hacer un estudio de una línea jurisprudencial donde tiene que ver con este tema que le estamos dando énfasis en este momento, servicio público esencial. Pero le vamos a dar ese estudio, a esa línea jurisprudencial para que ustedes de una vez por todas les quede definido todos estos conceptos que hemos venido manejando durante estas 2 semanas. Porque han sido 2 semanas sencillamente maravillosas. Paso a paso, lentamente nos hemos venido introduciendo en el tema sindical en Colombia y lo hemos visto de diferentes facetas de tipo social, de tipo económico, de tipo del tipo mundial, de tipo nacional. Y lentamente vamos a llegar a un punto de conocimiento científico tal cual que nos permita hacer un análisis de una línea jurisprudencial y lo vamos a hacer la próxima semana. Qué invitación tan linda y tan hermosa que hace el docente cuando ya tiene preparado su grupo de estudiantes para que sepan hacer un análisis de una línea jurisprudencial en términos meramente sindicales. Vamos a hablar, no sé, me provoca más bien dejar el tema de federaciones y confederaciones para que ustedes hagan una investigacióncita, cada uno de ustedes, y muy seguramente el martes hagamos como una mesa de trabajo para que establezcamos qué es una federación y una confederación sindical. Pero quiero que cada uno de ustedes busque, haga la investigación, busquen en Google, busquen donde quieran, se hagan una idea, coloquen en su cerebro ese concepto y lo expresamos el día martes en una mesa de trabajo que vamos a hacer. Les recuerdo que este fin de semana vamos a tener el tema de la lectura del libro para que se desarrolle, que se me hizo la diapositiva, del manifiesto comunista. Ese es el taller que vamos a desarrollar este fin de semana. Y el lunes nos encontramos frente
a esta socialización que habíamos quedado que tiene puntos para el segundo parcial. ¿Preguntas, mis queridos estudiantes? ¿O nos vamos juiciositos porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe? El cuerpo está agotado. Profe, una pregunta. Adelante. Profe, ¿por qué los empleados oficiales tienen beneficios diferentes, especiales? ¿Ganan más, se pensionan más rápido? Y sí, porque es que trabajan con papá gobierno. La respuesta es porque ellos entran a ser parte de unos regímenes especiales. Esa es la respuesta, por los regímenes especiales que tienen. Si observamos, por ejemplo, en el estudio que ustedes hicieron, en el derecho individual, ustedes vieron que por ninguna parte ese derecho tocó al Estado como tal. No lo tocó porque tienen un régimen especial. Por ejemplo, el régimen especial que tiene el Ministerio, la Secretaría de Educación es diferente al régimen especial que puede tener la Fiscalía o puede tener la Procuraduría. Cada ente del Estado tiene su régimen especial. Por ejemplo, ir a trabajar a Palacio de Nariño es de lo plus, es de lo último, es de los office, es de lo plus. Entonces, esa es la parte. No es lo mismo uno trabajar con la empresa privada que está regida por el Código Sustantivo Laboral que ir a trabajar con el Estado, donde entra a imperar el contencioso administrativo, el derecho administrativo, el contencioso administrativo, la sala laboral, que es la defensa del patrimonio del Estado frente a los particulares. Eso es otra cosa. Eso es otro renglón. Entonces, fíjense ustedes que nunca lo vieron. Y seguramente ustedes no lo detectaron. Si su docente no les dijo, ustedes no lo detectaron. Porque esos regímenes especiales, cada institución del Estado los tiene creados para su propia protección. Mientras que los particulares solamente nos regimos por el Código Sustantivo Laboral. Bueno, nos vamos. Listo, profe, gracias. Doctor, buenas noches. Porque Muchísimas toca ir a echar andil. Gracias, doctor. Feliz noche. Bueno, Feliz noche, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y Buenas noches. nos hablamos. Gracias, doctor. Que pase un buen fin de semana. Un abrazo grande. Igualmente, profesor. Buenas noches. Gracias, doctor. Que se bien.